Antes que nada, gracias por este espacio, que está muy bueno para poder presentar esto. Esto es parte, lo que voy a presentar hoy es parte de un proyecto un poco más grande que tenemos con Galo Nuño, acá en el Banco de España también, y gente del BBVA Research en España, en el cual estamos utilizando los datos de clientes anonimizados para analizar una serie de preguntas, tanto puramente desde el punto de vista puramente empírico, pero también para calibrar un par de modelos. Entonces, de lo que voy a hablar hoy es sobre todo de los costos de la inflación. Los costos de la inflación para los clientes bancarios. Entonces, esta es una pregunta que, como bien sabemos en este entorno, viene de hace décadas o más en el tintero tanto de los economistas académicos como los entornos no académicos. Y crucialmente depende de varias cuestiones, pero en particular dos que son relevantes. O sea, la respuesta depende de dos cuestiones que son relevantes. Primero, si la inflación es esperada o inesperada, y cuán persistente y volátil es. Y segundo, cuál es la posición patrimonial de ingreso laboral y las características de consumo de los hogares o los individuos. Entonces, yo hoy de lo que voy a hablar hoy es básicamente de la inflación, de los costos de un shock inflacionario inesperado, que es un entorno muy distinto al argentino, obviamente. Para poner en contexto, digamos, la implementación empírica va a ser con el caso español. Entonces, acá estoy mostrando esencialmente la inflación general en España, y estoy marcando enero de 2021, que fue esencialmente el punto el punto de quiebre en el cual la inflación empezó a aumentar significativamente, sobre todo comparado eh, con, con, eh, con periodos anteriores. Eh, digamos, lo que muestra este gráfico también es que los componentes han cambiado bastante en el tiempo. Por un lado, digamos, la energía explicó gran parte del shock inflacionario inicial, como se puede ver en gris, pero a medida que ese shock energético se fue ameliorando o disipando, la parte de alimentos y servicios pasó a representar casi la mayor proporción de lo que explica la inflación anual mes a mes en España. Entonces, como digo, digamos, este fue un shock inflacionario bastante inesperado en España, y déjenme dar un poco de evidencia sobre esto. Acá lo que estoy mostrando son distintas medidas de expectativas de inflación, el Survey of Professional Forecaster, proyecciones del Banco Central Europeo, inflación derivada de los swaps de inflación, y la inflación que viene de una encuesta nueva, Consumer Expectation Survey, que empezó a hacer el Banco Central Europeo desde abril de 2020. Entonces, dos cosas que quiero remarcar en esta tabla. La primera es, si se focalizan en las primeras dos columnas, las expectativas cuando te parabas en diciembre de 2020, las expectativas para 2021, que es la primera columna, y para 2022, como pueden ver, digamos, las expectativas para 2021 eran mucho más bajas de lo que terminó siendo la inflación anual a diciembre de 2021, que está remarcada en rojo en la última fila, que fue 6.6 anual. Ese es el primer punto, pero el segundo punto que también es relevante es que la inflación, cuando uno se paraba en junio del 2021, que estas son las segundas dos columnas, la inflación para lo que quedaba del 2021 y para el 2022, sobre todo para el 2022, era incluso más baja que la inflación que se esperaba para 2021. Es decir, que ya cuando el shock inflacionario estaba en pleno auge, se esperaba que iba a ser bastante transitorio. Entonces, ese es el entorno, ese es el contexto en el cual vamos a aplicar, digamos, lo que les voy a contar, lo que les voy a contar después. Esto es un poco más, acá les estoy mostrando un poco más en detalle las proyecciones del Banco Central Europeo para que tengan una perspectiva un poco más detallada. Si ven, por ejemplo, quiero focalizar en diciembre de 2020,
esencialmente acá, si ven lo que eran las proyecciones a 2 años, eran más bajas que el 2%, que era ya el objetivo de inflación a mediano plazo del Banco Central Europeo, pero si se paran en junio del 2021, o sea, acá, otra vez, lo mismo que le mostró en la tabla anterior, las expectativas del shock inflacionario eran bastante transitorias. Entonces, en los próximos 20 minutos, lo que voy a hacer va a ser dos cosas. Primero voy a mostrarles una caracterización teórica que tenemos en el paper de cómo un shock inflacionario impacta la dinámica de acumulación de riqueza de un individuo. Y otra vez, el experimento que voy a hacer va a ser con un shock completamente no anticipado y temporario. Y como les acabo de mostrar, tiene un correlato bastante cercano con lo que estaba pasando en España en ese momento. Voy a focalizar en el impacto sobre los hogares y voy a hacer una descomposición entre tres canales. El canal tradicional de Fisher, es decir, el hecho de que un shock inflacionario inesperado revalúa o devalúa los activos y pasivos nominales. Un canal que vamos a llamar de ingreso nominal, es decir, que si tengo un shock, una inflación inesperada, eso va a devaluar los ingresos laborales, obviamente dependiendo de la velocidad de ajuste de los ingresos. Y un tercer canal que ha estado, por lo menos en esta parte del charco, bastante en boca en los últimos 2 años, que es lo que llamamos el consumo, desigualdad del consumo, es decir, el hecho de que distintos individuos consumen distintas canastas de bienes y servicios, y por lo tanto, al final del día, la inflación que ve cada uno es bastante distinta. Y esto es algo que curiosamente no se ha enfatizado mucho en lo que es la literatura de costos de inflación. Y potencialmente, dependiendo de las características del shock y de las características de la distribución de cestas de consumo, puede ser relevante o no. Entonces, después voy a pasar a una segunda parte donde esencialmente voy a estimar estos tres canales, otra vez como les decía antes, usando el caso de España en 2021, y lo voy a hacer utilizando dos bases de datos distintas. El primero voy a usar, bueno, acá está puesto en el segundo punto, pero voy a focalizarme en los datos que vienen de los clientes bancarios del BBVA, donde tenemos acceso a las posiciones en las cuentas, en las posiciones de depósitos, los gastos y transacciones que se hacen con tarjetas de crédito y débito. Observamos los ingresos laborales de los individuos y podemos mapear las transacciones a las distintas categorías de consumo según el COICOP, que está la categorización internacional que se utiliza, ¿no? Y después voy a implementar la misma descomposición teórica con otras bases de datos que son encuestas representativas en España. Entonces, y voy a comparar ambas. Lo que les voy a mostrar es que esencialmente el resultado es bastante parecido. Lo que queremos hacer es mostrar que los resultados que vienen de utilizar los datos de clientes del BBVA tienen bastante sentido. Entonces, esto, digamos, la descomposición analítica que les voy a mostrar ahora es muy sencilla. Imagínense la restricción presupuestaria o la dinámica de la riqueza nominal de un individuo, que está compuesta por básicamente el efectivo que deciden llevarse de un periodo a otro, los depósitos y bonos, en este caso, la tenencia de depósitos y bonos a un precio Q mayúscula T y con un tipo de interés I minúscula. Es decir, acá lo que tenemos es el retorno de capital entre T y T más 1 y el interés nominal sobre esa tenencia de depósitos y bonos. Activos reales, como pueden ser, o activos más reales si uno quiere, como pueden ser las acciones o la vivienda, a un precio S minúscula, de cantidad S minúscula, pero un precio Q minúscula, con un retorno de capital que viene por este término y un tipo de interés dado por esta expresión. Entonces, eso por el lado de los activos, pero después los individuos pueden tener deuda, ya sea deuda por tarjeta de crédito o por hipotecas,
en este caso denotada por B minúscula. También, otra vez, con una reevaluación o evaluación nominal dada por este término de acá, y unos pagos de intereses. Tenemos finalmente también el ingreso laboral, que ingresan los individuos, WT, y restamos la cesta de consumo. Acá esto es la cesta de consumo total, que viene dada por el gasto en los distintos bienes y servicios que hace cada individuo, ¿no? Entonces, dada, a ver, vamos a ver si se borra esto, ahí está. Dada esta restricción dinámica, bastante básica, otra vez, la descomposición que hacemos es teniendo en cuenta un shock muy particular, que es muy distinto digamos, a lo que vimos en Argentina, ¿no? Pero el shock que consideramos es un shock completamente inesperado, un shock de precios permanente, pero de inflación transitoria. Y en ese sentido, digamos, la parte transitoria de la inflación está, digamos, matemáticamente es lo que tengo en esta expresión. Es decir, la inflación, hay un shock inflacionario en T más 1, pero la esperanza en T más 1 de la inflación que va a venir después esencialmente la inflación que había antes del shock. Digamos, ese es el mapeo matemático a lo que yo estoy llamando temporario. Y vamos a asumir, el tercer supuesto es que los ingresos nominales son bastante, digamos, hay bastante rigidez en los ingresos nominales que reciben los individuos. Es decir, que el ingreso nominal en T más 1 no depende del shock inflacionario. Les voy a mostrar un poco de evidencia al respecto en ese sentido para el caso español. Algo relevante acá, digamos, lo que les voy a mostrar en la implementación empírica, es que, y esto es, digamos, esta misma derivación que hacemos en el BEPER la está usando, por ejemplo, la tomó de nuestro trabajo, por ejemplo, el Fondo Monetario, y la está implementando para otros países, y los resultados pueden cambiar para distintos países y periodos, obviamente, porque dependen de un montón de consideraciones de las que voy a hablar en un momento. Pero la descomposición que le voy a mostrar, los supuestos que están detrás son estos tres básicamente. Entonces, estos tres supuestos implican particularmente dos cosas importantes. Uno es que los retornos nominales no incorporan el shock inflacionario, porque otra vez, el shock al ser completamente inesperado y suponiendo, digamos, precios del capital que se determinan mirando a futuro, eh, eh, tanto los retornos como las ganancias de capital terminan siendo independientes de ese shock inflacionario. Y esto facilita mucho la derivación que les voy a mostrar. De todas maneras, en una extensión de la cual no voy a hablar hoy, relajamos los supuestos de transitoriedad del shock, o puesto de otra forma, permitimos que los individuos empiecen a incorporar el hecho de que el shock va a terminar siendo más persistente de lo que esperaban. Pero no voy a meterme en eso hoy, porque ya vamos a estar bastante con lo que quiero contar. Entonces, sobre el supuesto de la rigidez de salarios nominales, esto es lo que se ve para España. En la izquierda, lo que les estoy mostrando es esencialmente los acuerdos de salarios que se fueron dando en España en los distintos años. Quiero que se focalicen sobre todo en 2021, y el acuerdo en promedio, como pueden ver, fue de un incremento de 1.5% en promedio, salarios que ya existían y contratos nuevos, ¿no? Digamos, y como les mostraba en la tabla al principio, la inflación a diciembre de 2021 terminó siendo 6.6%. Es decir, el ajuste de los salarios nominales estuvo muy por debajo de lo que fue la inflación. Y eso es algo bastante particular acá en España. El hecho de que las negociaciones salariales y lo que se está intentando llamar el pacto de rentas han implicado que el ajuste salarial
está siendo mucho más lento de lo que uno podría ver, por ejemplo, en Argentina. Obviamente esto depende de varias razones, una de las cuales puede ser la historia inflacionaria de cada país en los últimos años, ¿no? Entonces, a la derecha lo que se está mostrando es utilizando datos administrativos de salarios en España, esencialmente para los contratos que duran al menos un año. Estoy mostrando, digamos, esencialmente en cuántos meses después de la firma del contrato se ajustan las cantidades nominales. Y como pueden ver, los ajustes ocurren esencialmente cada un año en España, de los salarios nominales. Entonces, básicamente con lo que quiero mostrar con esto es que el supuesto de rigideces nominales de los salarios tiene bastante sentido en el caso español. Disculpa, Sí, ¿qué es en el slide anterior, sí. qué es un aumento de salarios en un contrato firmado nuevo? Estamos hablando del gráfico de la izquierda. Sí. Bueno, digamos, esencialmente es comparando con contratos similares, cuál ha sido cuál es la diferencia de ese nuevo contrato respecto a los que ya estaban firmados. Es decir, tenemos por un lado los contratos, los trabajadores que tienen un contrato activo y se les revisa, y los trabajadores nuevos, por ejemplo, que llegan a una empresa, la comparativa con los trabajadores que ya tienen un contrato en una posición similar, de una Dentro de duración la misma similar. empresa. Exacto. Dentro de la misma empresa, pero no es contra mi sueldo anterior y mi empleador No, anterior. no, 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 no. O sea que lo que sea que el de data en la barra azul está un poco afectando la data de la barra roja, digamos. Porque la barra azul es como el comparison base para roja, de cierta manera, la data que está Sí, por detrás de eso. sí, 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 exacto. Okay. Gracias. Entonces, con todo esto, la proposición de la que quiero hablar hoy es esencialmente mostramos que, digamos, en primer orden, el cambio en la riqueza real en T+1 ante un shock inflacionario transitorio viene dada por, otra vez, tres canales. El canal de Fisher, es decir, que viene dado por el hecho de que las posiciones nominales netas, las net nominal positions acá en la diapositiva, que vienen dadas por las tenencias de efectivo, de bonos y depósitos, o sea, ese es el primer canal. El segundo canal viene por el lado del ingreso nominal, como les comentaba, y el tercer canal, que quizás es el menos estudiado, viene por el lado del consumo relativo. Lo que quiero ver acá es que este canal viene determinado por el hecho de que distintos individuos observan distintas inflaciones que vienen dadas por sus cestas de consumo, y el hecho de si se sufren más o menos que el individuo promedio en la economía, va a venir dado por este cociente, es decir, el cociente con la inflación general. Es decir, un individuo que consume aquellos bienes que han subido relativamente más de precio, va a tener un impacto negativo más grande a través de este canal. Esencialmente eso es lo que está diciendo este canal. Y entonces, bueno, básicamente acá tengo un ejemplo, a ver, 10 minutos dijimos que tenemos, ¿no? Bueno, lo voy a comentar rápido, digamos, es para poner un poco más en contexto. Imagínense, este es un ejemplo para España, obviamente, pero imagínense una economía donde solo hay dos bienes, libros y gasolina o nafta, que se consumen en igual proporción, están consumidos en igual proporción por el individuo promedio. Ahora, imaginen que la gasolina sufre un shock inflacionario del 10%, mientras que el precio de los libros se mantiene constante. O sea, la inflación agregada o la inflación general que miramos todos los días es de 5%. Ahora, imagínense a Ana, que gana 30.000 euros, otra vez este caso para España, tiene una hipoteca de 60.000 euros y 10.000 euros en depósitos. Gasta 20.000 euros en libros todos los años y no gasta en gasolina, es decir, que va en bicicleta a todos lados. Entonces, su posición nominal neta son 10.000 euros de depósitos menos 60.000 de hipoteca, es negativo 50.000 euros. Su ingreso nominal es de 30.000 euros y su inflación individual es de 0%. ¿Por qué? Porque no consume del bien que ha aumentado de precio.
Es decir, que en el tercer término de esa descomposición es de menos 20.000 euros. Si sumamos estos términos, el efecto total para Ana es de 2.000 euros positivos. Es decir, Ana gana relativamente por el hecho de que tiene una hipoteca nominal que se devalúa, es decir, en términos nominales, en términos reales tiene que pagar menos, y por el hecho de que no consume el bien que ha subido de precio. Entonces esto es lo que voy a implementar, básicamente esto va a ser lo que les voy a mostrar ahora con la implementación de los datos. Entonces, otra vez, la primera base de datos que voy a usar van a ser los datos granulares del cliente, el VA, en términos de donde podemos observar, otra vez, activos, pasivos y transacciones. En términos de activos, lo que les voy a mostrar hoy van a ser depósitos, cuentas corrientes, acá falta algo, y bonos nominales. En términos de pasivos, las deudas de consumo, es decir, de tarjeta de crédito, hipotecas y deudas personales. Y después, efectivamente, lo que hacemos es identificar, mapear las transacciones a los distintos bienes y servicios por las categorías de COICOP, transacciones de tarjeta de crédito, de débito directo, es decir, pagos de luz, gas, agua, internet, etcétera, y algunas transferencias irregulares. Es importante, observamos el ingreso nominal de cada persona y después hacemos imponemos ciertas restricciones. Sobre todo lo importante es que observemos el ingreso nominal de cada individuo, porque de esta manera minimizamos o reducimos el riesgo de que ese cliente tenga su cuenta principal en otro banco y por ende incurramos en un sesgo a la hora de implementar o cuantificar esta descomposición de la cual estaba hablando. Y nos deja esto con una muestra de 1.6 millones de clientes desde 2016. Y después lo que voy a hacer es compararlo brevemente con una implementación con dos encuestas representativas, es decir, una encuesta de presupuestos que se utiliza para construir los índices de inflación, y una encuesta esencialmente de la encuesta financiera de las familias, que es un panel de 2002 acá en España, que armamos acá en el Banco de España, representativo, con información muy detallada de activos, de pasivos, de ingreso y de ciertos gastos de consumo. Obviamente no puedo identificar al mismo individuo en las dos encuestas, pero los voy a agrupar por edad y por quintiles de ingreso, con ciertos supuestos detrás, obviamente, ¿no? Entonces, otra vez, lo que voy a hacer, ahora lo que le voy a mostrar en los siguientes gráficos de barra van a ser los tres componentes de esta descomposición. El canal nominal de Fisher, el canal de ingreso nominal y el canal de ingreso relativo. Entonces, bueno, esto lo voy a saltear, pero esencialmente acá lo que estoy mostrando es la evolución de la posición nominal neta del ingreso y del consumo y de la inflación individual para distintos grupos de edad y de quintiles. Pero bueno, no me voy a meter en esto, digamos, básicamente lo que quiero mostrar es que han sido bastante estables en el tiempo, que hay diferencias, las principales diferencias vienen por distintos grupos de edad, pero ahora me voy a meter un poco más en eso a la hora de mostrar los resultados. Y otra cosa interesante es que las inflaciones individuales acumuladas en este caso para el 2021 otra vez son muy distintas si uno compara el grupo de edad de 34 a 45 versus el grupo de edad de mayores de 65. Y esencialmente esto lo que nos está diciendo es que tienen cestas de consumo bastante distintas. Entonces, entrando a los resultados, acá lo que se está mostrando son en las barras azules, es el componente del ingreso nominal, de la posición nominal neta, y las barras rojas el componente del ingreso nominal. Y lo que estoy mostrando son dos grupos de edad, el grupo de edad de 36 a 45 y los mayores de 65, y los 1, 2, 3, 4 son los cuartiles de ingreso. Como pueden ver, los relativamente más jóvenes ganan bastante por el hecho de que tienen esencialmente hipotecas significativas, pero pierden por el lado de su ingreso nominal y las magnitudes son bastante similares, mientras que el grupo de mayor edad, esencialmente los jubilados, pierden por ambos lados. ¿Por qué? Porque tienden a ser un grupo de individuos, de clientes que han acumulado riqueza para su jubilación, y sí tienen su jubilación en términos nominales, aunque la jubilación por ley se ajusta bastante más rápido que los salarios acá en España, pero esencialmente es un grupo de edad que pierde bastante. Y como pueden ver, la mayor heterogeneidad es a través de la edad y no tanto
aunque hay bastante, pero no tanto. Ahora les voy a mostrar el efecto total cuando uno mira a través de cuartiles de ingreso. Ahora, ¿qué pasa con el tercer canal, que es el que casi no se ha estudiado? El canal de consumo relativo. Entonces, acá lo que va a importar para entender la magnitud de este canal es cuánta heterogeneidad hay en las inflaciones individuales. Lo que les estoy mostrando acá es para distintos grupos de edad y cuartiles de ingreso, la inflación que ha observado cada uno de estos grupos, o sea, estas son las medias dentro de los grupos para los grupos de clientes, a diciembre de 2021. Y como pueden ver, aunque hay cierta diferencia, recuerden que la inflación general media fue de 6.6 en diciembre de 2021, y aunque hay ciertas diferencias a través de edades y cuartiles de ingreso, no son diferencias tan significativas. Y cuando digo tan significativas, me refiero a lo siguiente. Acá les estoy mostrando los tres canales ahora. El canal del consumo relativo es en verde. Como pueden ver, es un orden de magnitud más chico que los otros canales. Y otra vez, la razón de esto es que esa heterogeneidad que les estaba mostrando en este gráfico no es lo suficientemente grande como para que el efecto se compare con el efecto que viene por el canal de la posición nominal neta y el canal de ingreso nominal. Esto ahora les estoy mostrando. Sí. Vamos Un cerrando cuando minuto. puedas. Listo. Dale. Últimas 2 diapositivas. Igual esto me encanta, pero dale. Sí, no, últimas diapositivas. Entonces, acá les estoy mostrando los mismos efectos, pero cuando los cuando los muestro en términos de relativos al ingreso. Es decir, obviamente, si pongo el efecto del ingreso nominal relativo al ingreso es constante, pero bueno, el hecho de que lo que les quiero mostrar acá es que cuando uno cuantifica estos componentes relativos al ingreso de cada individuo, los que más pierden son los individuos relativamente más viejos y relativamente más pobres. Ese es un poco el mensaje que les quiero mostrar acá. Entonces, bueno, esto lo hacemos de vuelta, entonces, como les decía antes, el panel izquierdo es el que les estaba mostrando recién, y a la derecha es lo que sale de usar las encuestas representativas. Y como pueden ver, es bastante similar. Hay una diferencia importante, que es el hecho de que los individuos jubilados en las encuestas tienen bastante menos riqueza. Y esto viene por el hecho de que la muestra de clientes del BBVA tiende a ser individuos relativamente más ricos que el promedio de la población española. Estamos haciendo una recalibración junto con el Instituto Nacional de Estadística para ajustar por región, por sexo, por educación, etc. Pero bueno, digamos, más allá de eso, los resultados son sorprendentemente similares. Y acá finalmente está la última diapositiva y con esto cierro. Estos son los efectos totales. Cuando uno suma los tres componentes, a la izquierda lo que sale con la muestra de clientes del BBVA y a la derecha de las encuestas representativas. Otra vez, el hecho de que en el BBVA los individuos relativamente más jóvenes, hay algunos grupos que ganan relativo a su ingreso, viene por el hecho de que estos pueden acceder a una hipoteca bastante más grande que el promedio del individuo de la misma edad en la población en España. Pero bueno, más allá de eso, el impacto total, la mayor heterogeneidad viene otra vez por el lado de la edad. Y bueno, lo dejo acá, les dejo las conclusiones. Como decía al principio, estamos trabajando, esto es la primera parte de un proyecto bastante más grande. Estamos ahora también trabajando en calibración de un modelo de agentes heterogéneos y demás para mirar ciertas cuestiones. Y bueno, cualquier sugerencia, comentario, además, más que bienvenido. Bueno, espectacular.